Muy bueno, muy bien. Entonces empezamos con integrales indefinidas. Entonces, chicos, hasta el momento lo que nosotros habíamos trabajado eran integrales de indefinidas, ¿sí? Es decir, que a todas nuestras integrales le sumamos la constante de integración. Esa era la particularidad inicial. ¿Listo? A todas le sumamos nuestra respectiva constante de integración, ¿sí? Luego vimos algo que eran problemas de valor inicial, que era poder encontrar esa constante. ¿Listo? Y como tercer paso vamos a hablar de las que son integrales definidas. Las cuales poseen límites de integración, es decir, vamos a tener un límite inferior y vamos a tener un límite superior. ¿Listo? Entonces, a lo cual nosotros le vamos a llamar a este escenario el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué va a consistir como tal el teorema fundamental del cálculo? En cómo se resuelven las integrales que tienen límites. ¿Listo? Entonces, siempre que nosotros veamos una integral que tenga límites, la entendemos como integral. Siempre mencionamos primero el límite inferior, entonces mencionamos límite de a b, del límite inferior al límite superior de una función. Entonces, el hecho de tener una integral definida, chicos, es lo mismo que hemos venido trabajando con las integrales indefinidas. Me explico. Primer paso, resolver la integral. Igual, hasta el momento, pues, con las reglas de integración que hemos visto y poco a poco las que vamos a ir incrementando. ¿Sí? Segundo, no sumamos constante de integración. Tercero, se reemplaza el teorema fundamental del cálculo. Entonces, resolver la integral f de x por dx, pues recuerden que si tengo la integral de la derivada de una función, será la misma función. No sumo la constante, pero voy a reemplazar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿cómo lo reemplazamos? Colocamos una recta, ya habíamos mencionado, esa recta significa vamos a evaluar entre el límite inferior a al límite superior b. Es decir, vamos a reemplazar
en X primero el límite superior y le vamos a restar cuando reemplacemos el límite inferior. Este es el teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Pues reemplazar los valores de X primero el límite superior menos el límite inferior. Entonces, veamos un ejemplo. Nosotros podemos tener la integral definida de 1 a 2, límite inferior de 1 a límite superior 2, de la función x al cuadrado por dx. Entonces, chicos, la integral ya la sabemos resolver. Entonces, recuerden que el primer paso es resolverla. Entonces, integral de x al cuadrado por dx, pues nos quedaría x al cubo sobre 3. La diferencia es que ya no vamos a sumar la constante de integración, sino que lo que mencionamos es que la vamos a evaluar desde el límite inferior 1 hasta el límite superior 2. Entonces decimos integral de x al cubo tercios evaluada de 1 a 2. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a reemplazar primero el límite superior, entonces nos quedaría 2 al cubo tercios. Reemplacé primero el límite superior menos, ahora reemplazamos el límite inferior, que nos quedaría 1 al cubo tercios. Y resolvemos, de tal forma que nos quedaría 2 al cubo, pues nos quedaría 8 tercios, menos 1 al cubo, pues sigue quedando 1 y sigue quedando el 3. Y nos quedaría 8 tercios menos 1 tercio. Entonces, resta homogénea de fraccionarios. De tal forma que dejamos el mismo denominador y efectuamos la operación de los numeradores. ¿Sí? Si tengo 8 menos 1, pues nos quedaría 7 tercios. Y viene lo importante. Como estamos hablando de integrales definidas, significa que cuando estamos en el plano cartesiano, conozco en dónde está ubicada la información. Al final, como ya tengo solo una respuesta y no tengo valores o variables indicadas, vamos a indicar que son unidades al cuadrado. Y ya nuestra respuesta no la dejamos en términos de x ni en términos de constantes, sino nuestra respuesta ya es un área total. ¿Sí? Y como las áreas pues, son en unidades cuadradas, por eso siempre le mencionamos la respuesta, recordando que es una área y que están en unidades al cuadrado. ¿Queda claro, chicos, en qué consiste para reemplazar el teorema fundamental del cálculo? Sí, profe.
¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes vean de aquí en adelante una integral que tenga los numeritos dentro del símbolo, se llaman integrales definidas. ¿Qué son esos numeritos? Límites. Límite inferior al límite superior. Y eso, lo único que le va a decir es que usted integra común y corriente, pero ya no suma la constante de integración y reemplaza los límites para conocer un área total. ¿Listo? Ahora, sucede que también tenemos ciertas propiedades de las integrales definidas. Son muy sencillas para que nosotros las vayamos teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, las cuales consisten en bueno, la primera propiedad de la integral definida lo que nos va a recordar es que si yo tengo una integral y esa integral va a un límite inferior de menos a y vamos a un límite superior hasta a de la función, en algunos casos esa integral nos puede llegar a dar cero. Para que eso no se presente, lo que nos menciona la propiedad es, si yo voy desde un número negativo hasta el mismo número pero de forma positiva, lo que eso va a significar es que yo puedo reescribir la integral como de menos a hasta el punto de la recta numérica en cero, y luego le puedo sumar otra integral que sea desde cero hasta el valor de a. Y como nosotros podríamos sumar dos integrales, entonces prácticamente lo que vamos a decir es que eso se convierte en dos veces la integral desde cero hasta el positivo. ¿Listo? Entonces, esta propiedad hay dos formas de interpretarla. Opción número 1, la puedo convertir en la suma de dos integrales para que no me dé cero. Y opción número 2, la puedo convertir en una sola integral multiplicado por 2 cuando el comportamiento sea simétrico. ¿Sí? Entonces, la propiedad lo que me dice es que puedo reemplazar como la suma de dos integrales o también la puedo expresar como una sola integral multiplicada por 2. Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad. La integral de un límite inferior a un límite superior debe cumplir el orden de la recta numérica. Me explico. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestra recta numérica, nos ubicamos en cero, ¿sí? Y tenemos a todos los datos hasta menos infinito y tenemos todos nuestros datos hasta infinito. Significa que debe ser coherente.
límites inferiores van a tener que ser desde menos infinito hasta cero. Bien. Entonces, básicamente lo que nos está tratando de decir la regla es que debe haber un orden, ¿sí? De acuerdo a nuestra recta numérica. De tal forma que no puede suceder que yo tenga, por ejemplo, un límite en 2 y un límite superior en menos 3, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay un orden en la recta numérica. El dato inferior sería menos 3 y el dato superior sería 2, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir la segunda regla, ¿bien? Pero puede suceder que me den ese ejemplo, ¿sí? Es decir, puede suceder que me den un límite inferior errado y un límite superior errado. Entonces, ahí nosotros no podríamos cambiar los límites solo por recordar que la recta numérica no tiene esa composición. Si nosotros quisiéramos organizar los límites, cambia el signo de la integral. Es decir, nos quedaría menos la integral desde menos 3 hasta 2. Eso es lo que nos dice la segunda regla, ¿sí? Entonces, ¿se debe cumplir orden de la recta numérica? Sí. ¿Qué significa el orden de la recta numérica? Pues que hay ciertos datos en la recta que son menores que otros, ¿sí? Pues, por ejemplo, no necesariamente con los negativos, sino me pueden decir que vaya de 4 a 2. Los límites estarían erróneos, ¿sí? Porque el límite inferior no puede ser 4, dado que 2 es un número menor, ¿sí? Entonces, el simple hecho de que usted vaya a organizar los límites cambiaría el signo de la integral. Eso es lo que nos dice la segunda regla. Esas son las dos iniciales con las que vamos a ir recordando, ¿sí? Tenemos otras dos, pero las vamos a ver cuando veamos las áreas, cuando grafiquemos. Por ahora todavía no vamos a empezar a graficar. Bueno, entonces hasta aquí preguntas del teorema fundamental y de la regla 1 y regla 2, por si alguien tiene alguna pregunta y si no, seguimos. Profe, ¿los límites siempre están expresados como números naturales o de pronto una suma? Son números reales. Es un número. Por eso los números reales pueden ser cualquier número, pueden estar expresados en Sí, decimal, en raíz, en radianes, en enteros que son enteros positivos, enteros negativos. digamos, no pueden haber binomios. No, 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 no son límites. Digamos que los límites son asíntotas. Recuerden que cuando ustedes grafican un límite, es un dato que se acerca tanto a la recta numérica o no. Entonces los datos pueden ser todos dentro de los números reales. Entonces recuerda que los reales encierran pues los racionales, los enteros, los naturales, ¿sí? Todos son números, hacen parte del conjunto de los números reales. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, entonces no veo a nadie más de pronto también por el chat mencionándonos. Entonces continuamos.
Ya saben entonces cómo se resuelven las integrales definidas en dado caso que se les presente un límite. Entonces, dentro de sus talleres, hay uno en Arya, hay dos en Arya, que yo les había dicho que esperaran que viéramos hoy integrales definidas. Entonces voy a solucionar uno para que ustedes solucionen el otro. ¿Listo? Entonces permítanme, miramos el texto de Arya. Ejercicio 74. ¿Listo? Bueno, entonces, el ejercicio 74 lo que nos dice es que hay un consumo de agua. Entonces dice, durante el verano en cierta ciudad, el consumo de agua en millones de galones por hora está dado por la siguiente función. Nos dan una función en el tiempo y nos dice que esa función en el tiempo tiene el siguiente comportamiento. Entonces tiene 1, tiene t menos 5, tiene 4 y 25 menos t. Y nos dice que cada una de esas funciones tiene una condición. Recuerden que las inecuaciones son condiciones. Entonces nos dice, la primera tiene una condición donde t es mayor que 6, pero es menor o igual que 0. La segunda nos dice t es menor que 9, pero es, perdón, mayor que 9, pero es menor o igual que 6. Tercera nos dice que es menor, ¿dónde está acá? A 21, pero que tiene que ser mayor o igual que 9. Y la última nos dice que t debe ser menor a 24, pero tiene que ser mayor o igual que 21. ¿Listo? Entonces recordemos la lectura de las inecuaciones. Desde la t leemos del centro hacia la derecha y de la t también leemos hacia la izquierda, ¿no? Entonces cuando yo leo hacia la izquierda cambia el signo de la inecuación. Luego nos dice, donde t es el tiempo en horas durante el día de 24 horas, determine el consumo total entre las 6 y las 9. Entonces, importante, si yo quisiera hallar el total de horas durante todo el día, es decir, desde el total de horas de las 24 horas del día, tendría que hacer la suma de todas las integrales. Entonces me explico, ¿cómo sería la suma de cada una de ellas? Entonces tendríamos integral de la función 1, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la función 1? Pues 1 por dt, y ese 1 por dt va desde un límite inferior 0 hasta un límite superior 6. ¿Sí? Esas son las condiciones que me están dando dentro de cada una de las funciones. Discúlpame, profe, ¿puede repetir eso del 1? ¿Y puede repetir toda esa última parte? Desde el 24 horas. Uh -huh. Entonces, Gracias. mira, si vamos a hacer la sumatoria de las 24 horas, yo tengo una función por cada hora de tiempo. Entonces, la primera función me está diciendo que es 1 y que tiene que ser una condición inicial donde lo menor que sea es 6 y lo mayor que sea desde 0, ¿sí? Entonces me está dando los límites de la integral, me está diciendo, tengo una integral que va desde 0 hasta 6 de la función y me está diciendo que la función es 1. Como estamos hablando con respecto al tiempo, pues significa que ese 1 fue derivado con respecto al tiempo. Más, tendré otra integral donde la función es t menos 5
pero va desde las 6 horas hasta las 9 horas, ¿sí? Me quedaría más la integral desde 6 hasta 9 de t menos 5 por dt. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que es una integral que comprende desde las 6 horas hasta las 9 horas y que la función es t menos 5. Más, tengo la función que equivale a 4 y va desde las 9 horas hasta las 21 horas. Entonces estaríamos diciendo que tengo la integral de 9 a 21 de 4 por dt. Más la última función, que es 25 menos t, que va desde las 21 horas hasta las 24 horas. Es decir, que nos quedaría la integral de 21 a las 24 de la función 25 menos t. Todo por dt. Entonces, fíjense que lo que me está diciendo es que cada función la evalúo en un horario diferente, ¿sí? Pero en últimas, si se dan cuenta, cada integral continúa con el dato siguiente, ¿verdad? Me explico. Termina en 6, empieza en 6, termina en 9, comienza en 9, termina en 21, comienza en 21. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que uno puede decir es, tengo una sola integral que va desde las 0 hasta las 24 horas y puedo sumar las funciones. Es decir, puedo decir que tengo 1 más t menos 5 más 4 más 25 menos t. Es decir, para que no me toque resolver una por una, como se cumplen los límites, hagan de cuenta que tienen su recta numérica, pues es como si estuviésemos hablando de una sola integral que se compone desde 0 hasta las 24 horas, ya sea que usted sume 6 más 9 más 21 más los 24, los rangos, usted lo que está hablando es que son rangos específicos, pero todas les van a dar las 24 horas del día, ¿sí? Entonces lo que puedo mirar son términos semejantes. Todavía no he resuelto la integral de 0 a las 24. Miro qué términos semejantes hay. Y podríamos determinar que el 1 lo opero con el menos 5 y lo opero con el 4 y lo opero con el 25, ¿verdad? Entonces eso nos quedaría 25 menos 5, 20. Más 4 más 1, pues nos daría 25. Y tendríamos t. Entonces tengo un t positivo y tengo un t negativo, pues los podríamos cancelar. ¿Listo? Y si los cancelamos, pues solo me quedó 25 por dt. Eso es las operaciones que hemos hecho. Ahora integramos. ¿Qué puedo hacer con ese 25? Sacarlo de nuestra integral y me quedó solo el dt. Significa que eso nos quedó 25t, pero evaluado desde 0 hasta 24. ¿Listo? Integramos común y corriente y no sumo la constante, sino nos queda una integral evaluada. De tal forma que si reemplazo los límites, pues nos quedaría 25 por 24 menos 25 por 0. Y 25 por 0 pues nos va a seguir dando 0 y lo que hacemos es tomar nuestro 24 y lo multiplicamos por 25, que eso nos daría 600. Unidades al cuadrado. Recuerden que estamos trabajando en unidades cuadradas, pero como esto es un ejercicio de aplicación, nosotros tenemos una interpretación para las 600. Estaríamos hablando que el total de horas que se están trabajando en el día durante todas las funciones serían 600 horas. ¿Sí? Pero eso sería de las 24, de las 0 a las 24, ¿cuánto sería el total del consumo? Perdón, eso no serían las horas, sino es el consumo de agua. Estamos hablando del ejercicio de consumo de agua.
Estaríamos hablando que esos son 600 millones de galones por hora. Pero la pregunta, esto era como para que más o menos identificaran el ejercicio. La pregunta que nos hacen es que solo determinemos cuánto es el consumo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Pues lo que nos estarían diciendo es que solo identifiquemos el consumo de la función número 2. Únicamente el de esa función y no más. ¿Sí? Entonces nos están diciendo, encuentre única y exclusivamente cuánto es el consumo de agua de las 6 a las 9 horas. Entonces, ahí lo que significa es que solo usted va a mirar una integral definida, una solita. Yo estaría mirando, quiero mirar cuánto es el consumo de agua desde las 6 hasta las 9 horas y la función es t menos 5, todo por dt. Entonces ya sabe, integra común y corriente, es decir, que me quedaría t al cuadrado sobre 2 menos 5t, pero no le sumo la constante, sino me queda evaluado desde las 6 hasta las 9 horas. Integré, hice propiedad distributiva, no sumé la constante y me quedó una integral definida. Utilizamos el teorema fundamental. De tal forma que vamos a reemplazar primero nuestro límite superior, entonces es decir que nos quedaría el 9 al cuadrado, medios, menos 5 por 9. Y ojo con algo, menos, ese menos va a afectar todo, ¿no? Cuando vayamos a trabajar el límite inferior. Entonces, menos 6 al cuadrado medios, menos 5 por 6. ¿Por qué les coloqué el corchete? Porque el signo me va a multiplicar todo, ¿sí? Es decir, me opera el signo que tengo al interior. De tal forma que nos quedaría en ese orden de ideas. Bueno, pueden resolver cada uno, que nos quedaría el 81 medios, menos 45, menos 36 medios, y menos por menos más. Y operamos nuestros términos. Tengo 45 menos 45 más 30, entonces ahí ya tengo 81 medios, menos 36 medios, menos 15. Tengo fraccionarios homogéneos, puedo dejar el mismo denominador y al 81 le quitamos el 36, que nos daría 45, ¿no? Nos quedaría 45 medios menos 15. Operamos o efectuamos la resta de nuestros fraccionarios, que nos quedaría 2 en el denominador y nos quedaría 45 menos 30. Es decir, que nuestro resultado quedaría 15 medios. Puedo dejarlo en fraccionario o podemos dejarlo en decimal, que ese 15 medios sería el equivalente a 7.5. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuánto es el consumo de agua desde las 6 de la mañana hasta de las 6 horas a las 9 horas, perdón? Entonces estaríamos diciendo que ese consumo es de 7 galones y medio de agua. ¿Listo? Como es un ejercicio de aplicación, pues lo que decimos es que el consumo
de agua que nosotros tenemos dentro del ejercicio, así son de 6 de la mañana a 9 de la mañana. De las 6 a.m. a las 9 a.m. es de 7 galones y medio. Y eso está dado en millones de galones por hora, ¿no? Entonces es de 7.5 millones de galones por hora. Y ese sería nuestro ejercicio 74 de ARC. Entonces, la aplicación es tener en cuenta que me daban límites. Es decir, me daban una integral que se situaba en dos límites específicos. Revísenlo si tienen alguna duda en alguna parte, chicos. Profe, este punto también va con los de... ¿Este punto qué? Este punto también es para entregar en el taller. O sea, Sí, sí, señora, claro. Pues deben tener el taller completo. Por eso todavía hoy explicábamos, él les había dicho que explicábamos el 74 y 75. Y ya con este, entonces ustedes pueden resolver el siguiente. profe, yo tengo una pregunta de un punto. Ah, no, linda, pero ahorita no voy a resolver dudas todavía. Estoy resolviendo nuestro tema y ahorita dejamos un espacio antes de que finalice la clase para poderte colaborar con la duda que tengas. Por el momento las dudas, pero del que acabamos de ver o de las integrales definidas. De los talleres ahorita dejamos un espacio y tenla ahí, guárdala ahí o ten presente cuál es el ejercicio para que ahorita me lo preguntes. Bueno, entonces empezamos sustitución. Hasta el momento hemos trabajado lo que se llaman antiderivadas o reglas de antiderivación, ¿sí? Pero empezamos con algo que son los métodos de integración. Entonces, nuestro primer método de integración se llama sustitución. Bueno, entonces el método de sustitución tiene unas características fundamentales, ¿sí? Que nos ayudan a saber cuándo dejamos de utilizar una antiderivada y pasamos precisamente al método de sustitución. Entonces vamos a ver qué son las características. Del método de sustitución.
Entonces, primera característica que tiene el método. Se puede utilizar cuando los términos se están multiplicando o cuando hay cocientes. Es decir, recuerden que cuando nosotros utilizamos las antiderivadas, no podríamos dejar términos multiplicando. Para eso decíamos que debían estar términos sumándose y restándose para separar las integrales. Y cuando teníamos un fraccionario, siempre nos tocaba buscar la manera de simplificar el fraccionario, ¿sí? Eso era lo que nos sucedía con las antiderivadas. Si yo llego a tener multiplicaciones o cocientes, puedo hacer uso del método de sustitución. Es posible que se pueda resolver por este método, ¿sí? Segunda característica. Cuando se esté tratando de logaritmos, ¿sí? Para logaritmos, hablamos que nos podemos enfocar en el método de sustitución a través de la base del logaritmo. Tenemos una tercera característica que va a hacer referencia a las funciones trigonométricas. Es decir, que se pueden trabajar en multiplicación, cocientes y ángulos. ¿Sí? Entonces, y como último, cuarta característica, trabaja con desarrollo de potencias. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando uno está hablando de un método de sustitución, lo que está tratando siempre de hacer es simplificar o reducir la integral para resolverla mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, decimos que es el método más utilizado porque es el método que nos ayuda a simplificar desde el principio para que la integral sea siempre una expresión mucho más sencilla, ¿sí? Entonces, las características generales son estas, ¿sí? Cuando vemos multiplicación, cuando vemos cocientes, cuando vemos logaritmos, ¿sí? Cuando vemos funciones trigonométricas en los mismos tres escenarios, multiplicación, cocientes o ángulos, y para cualquier tipo de potencia que usted necesite. Entonces, ya viendo las características, pasamos a lo que nosotros vamos a denominar las generalidades y el procedimiento del método de sustitución. Tenemos las características como para que usted sepa en qué difiere de la antiderivada. Y ahora vamos a pasar a explicar el procedimiento del método de sustitución.
Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir ese procedimiento? Lo primero que usted siempre debe hacer es descartar el orden en el que vamos, ¿sí? Es decir, usted puede resolver una integral por antiderivadas o también se pueden resolver por sustitución. Lo que debe tener en cuenta es que mientras vamos viendo cada tema, pues la idea es que las misceláneas las resuelva por el respectivo método, ¿sí? Pero uno siempre debe evaluar porque algunos textos combinan los casos, ¿sí? Entonces yo siempre debo verificar, esa antiderivada no se pudo, paso a método por sustitución, ¿listo? Entonces, paso número 1 para el método de sustitución. Lo primero que nosotros vamos a hacer en el método de sustitución es identificar el término para cambiar la variable. Segundo paso. Al nuevo término o a la nueva variable se deriva. Y ojo acá, se deriva en la ecuación completa. Es decir, a ambos lados. Tercer paso, se despeja la derivada. Cuarto paso, se sustituyen los nuevos términos en la integral. Quinto paso, se integra con los nuevos términos, ¿no? Y sexto paso, se reemplazan los términos originales. Los términos originales. Ese es el procedimiento de sustitución, entonces ya lo vamos a empezar a ver en los diferentes enunciados. Bueno, entonces eso es lo que vamos a replicar, ¿listo? Entonces siempre debemos identificar cuál es el término que vamos a cambiar la variable, derivamos ese término en la ecuación, a ambos lados de su ecuación, despejamos la derivada, sustituimos esos nuevos términos en la integral, integramos
esos nuevos términos y al final reemplazamos en la respuesta los términos originales. Bien, ese es el procedimiento de sustitución para cualquier caso, ¿sí? Entonces, así como en las antiderivadas teníamos varias reglas, pues en el método de sustitución hay varias generalidades, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de generalidades, pues son los diferentes casos o situaciones que se nos puedan presentar. Entonces, ojo con el concepto. Generalidad es algo que siempre digamos que nosotros podríamos utilizar. No es que siempre sea una regla, ¿sí? Entonces, la generalidad es diferente a la regla, ¿sí? Porque la regla es que siempre se debe cumplir esa misma condición. La generalidad, pues como su nombre lo dice, es que por lo general podemos encontrar esas situaciones. Entonces, vamos a empezar con la generalidad número 1. Empezamos con nuestra generalidad número 1, que como todos estaban inquietos, pues empecemos con las funciones trigonométricas. Entonces, para trabajar el método de sustitución por funciones trigonométricas, depende de qué sea lo que nosotros estemos identificando, ¿sí? Entonces, ejemplo, tenemos la integral. Bueno, pongamos acá la generalidad. Funciones trigonométricas cuando se esté analizando el ángulo. Entonces, ¿cuál es la generalidad? Pues que por lo general sustituimos el ángulo. El cambio de variable sería el ángulo. ¿Listo? Entonces, ejemplo, tenemos una integral, la cual equivale a coseno de pi teta por d teta. Entonces, no es una antiderivada porque el ángulo no es 1, ¿sí? Pero se puede resolver por sustitución porque la generalidad lo que nos dice es, usted siempre va a poder sustituir el ángulo. Entonces, en el método de sustitución el cambio de variable es común identificarlo con la variable u minúscula, más sin embargo usted puede cambiar a la variable que usted desee, ¿sí? Entonces, primer paso es el cambio de variable, ¿no? Entonces diríamos que la sustitución en este caso, u, es igual al ángulo. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos cambio de variable. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo es, voy a llamar a un u minúscula al ángulo de la función trigonométrica. Cambié la variable. En lugar de hablar en términos de pi teta, ahora eso se llama u. ¿Listo? Primer paso era eso, identificar y cambiar la variable. Segundo paso, derivar a ambos lados de la ecuación. Entonces estaríamos diciendo, la derivada de u, pues sería du, y la derivada de pi teta, pues nos quedaría únicamente pi, y no se me puede olvidar por la derivada de d teta. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta, un segundo chicos, me están escribiendo por interno. Entonces, cambié la variable, el ángulo ahora se llama u, derivé a ambos lados de la ecuación. Recuerden que siempre debo derivar ambos términos. La derivada de u me da du, la derivada de pi teta pues me da pi porque es el coeficiente, pero tengo que garantizar que esté derivado por la segunda variable, que en ese caso es d teta. Tercer paso, despejo la derivada. ¿Cuál derivada? Pues la de la variable independiente, en este caso sería la derivada de d teta.
Entonces, el pi que está multiplicando pasaría al otro lado de mi ecuación a dividir y quedó despejada la derivada. Y ahora vamos a lo que llamamos la sustitución. Bueno, hagámosle aquí paso a paso para que ustedes lo recuerden. Y vamos a sustituir. Entonces, ¿qué significa la sustitución? Que tengo una integral. Coseno, el COS, no lo he utilizado en ninguna parte. Entonces, sigue la función coseno común y corriente. Pero el pi teta ya no lo voy a colocar, ¿sí o no? Porque ese pi teta ahora se llama U. Seguimos, de teta, para eso lo despejamos. El de teta de pi. Entonces, esto que nosotros acabamos de hacer es sustituir. ¿Qué significa sustituir? Pues reemplazar los nuevos datos en la integral que nosotros teníamos desde el principio. Y ya como hicimos la sustitución, usted puede resolver la integral. Entonces, ¿qué decíamos que era pi? Un número, ¿verdad? Significa que es una constante que nosotros podríamos sacar de la integral. De tal forma que yo podría decir que saco el 1 sobre pi y nos quedó únicamente la integral de coseno de u por du. Integral que usted ya sabe resolver porque el ángulo es 1. Pasamos de un ángulo que no podíamos antiderivar a un ángulo que usted ya conoce. Entonces usted dice la integral de coseno de u por du, es decir, me daría seno positivo, pues nos queda 1 sobre pi por seno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? U más nuestra constante de integración. Entonces fíjense que ya usted el siguiente paso que hizo fue integrar común y corriente. Y ya finalizó, ya usted resolvió su integral. Su integral es 1 sobre pi de seno del ángulo. ¿Cuál es el último paso? Pues que dejar todo en términos de u, para lo único que sirvió es para que usted pudiese resolver la integral sencilla, ¿sí? Por lo tanto, al final reemplazamos los términos originales, es decir, que nos quedaría 1 sobre pi de seno de u, pero desde el principio u es pi teta, más nuestra constante de integración. Y recuerden que lo podríamos escribir también como seno de pi teta, todo sobre pi, porque recuerden que es una multiplicación de fracciones, ¿no? Y cualquiera de las dos, pues son nuestras respuestas posibles y correctas. Y ahí están nuestros 5 pasos. Cambie la variable, derive, despeje la derivada, sustituya, integre y reemplace los términos originales para que su integral quede resuelta.
Revísenlo hasta ahí, si tienen alguna pregunta, igual ya hacemos otro ejercicio. ¿Es claro, chicos, o tenemos alguna duda con respecto a este? En el segundo paso. ¿Cuál es la duda Profe, en el segundo paso? Jamie escribe que tiene problemas en el segundo paso. ¿Cuál es la duda en el segundo paso? No te preocupes, pues digamos que entiendo cuál es el segundo paso, pero con respecto a qué. En el segundo paso lo que hicimos fue derivar. ¿Cuál es la pregunta en la derivada? Vámonos con otro ejemplo, a ver si te quedan más claro el segundo paso y tercer paso, qué es lo que dice, ¿sí? Supongamos que tienes integral de seno de 4x por dx, ¿sí? No se puede antiderivar porque el ángulo no es 1, es decir, no puedo integrar directo hasta que no reemplace eso por un ángulo solito, no 4 veces el ángulo, ¿sí? Entonces vamos a cambiar la variable, vamos a sustituir, voy a decir que u es lo mismo que tener 4x. Entonces viene el segundo paso, derivar. Entonces, ¿cómo me queda mi derivada? Derivada de u, el concepto de derivada es derivada de u con respecto a la derivada de x, por decirlo de otra forma, ¿sí? Y eso va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de 4x? 4 solita. Pero para garantizar que ese 4 fue derivado, el de x que está dividiendo tendría que pasar a multiplicar, ¿sí? Entonces es donde decimos que me queda de u igual a 4 por dx. Ese es el concepto de derivada. Pero entonces nosotros también ya habíamos resumido algo en nuestro cálculo integral. Habíamos mencionado que para nosotros derivar cualquier variable era su propia derivada, ¿sí? Entonces si yo estoy derivando a x, pues su derivada es de x. Si yo estoy derivando a y, pues su derivada es de y, ¿sí? Por lo tanto, para ahorrarnos hacer el tema del despeje, nosotros podríamos llegar a concluir. Derivada de u, pues su derivada es de u. ¿Qué pasa al otro lado de la ecuación? Derivada de 4x, pues me daría 4, ¿sí? Pero como está la variable x, también derivé con respecto a la variable x. Significa que todo me queda multiplicado por dx. Si lo hacemos desde el concepto de la derivada, vuelvo y te lo repito acá, me quedaría du sobre x igual a 4. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir du igual a 4 por dx. Recuerda que tú me debes garantizar en todos los términos que eso ya está derivado, ¿sí? Para nosotros no podríamos resolver nada si no partimos del hecho de que hay una derivada, ¿sí? Tercer paso, pues es despejar la derivada, ¿sí? De la variable independiente. ¿Quién es la variable independiente? Pues en este caso x, ¿sí? Porque estamos cambiando al término de u. Entonces, el tercer paso es despejar, pues quiero dejar solita el de x. Entonces, el 4 que está multiplicando pasaría a dividir al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, me quedaría de u cuartos igual a dx. Ese es el tercer paso. No sé si queda más claro o cuál es la pregunta principal ahí, para que nos digas. Listo, perfecto.
Entonces, si mi integral es seno de 4 veces el ángulo, sustituyo el ángulo, ¿sí? Tomamos el 4, derivamos a ambos lados y despejo, para que luego sea sustituir. Entonces, al sustituir me quedaría integral, el seno, que nunca lo utilicé, 4x, que ahora se llama u, y el de x, que para eso lo despejamos. Entonces, el de x ahora equivale a du cuartos. Entonces, ya sustituí. Derivé, despejé, sustituí. Integramos. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese 4? Lo podríamos sacar de la integral como un cuarto. Y nos quedó únicamente la integral de seno de u por du. Integral que usted ya conoce su respuesta. Decimos, integral de seno sería menos coseno. De tal forma que nuestra respuesta nos quedaría menos un cuarto de coseno de u más la constante de integración. Como ya integré, reemplazamos ahora los términos originales. ¿Qué son los términos originales? Pues el u. ¿A qué equivale u desde el principio del ejercicio? ¿Sí? El cambio de variable que usted hizo desde el inicio. Por lo tanto, nuestra respuesta final pues nos quedaría menos un cuarto de coseno de 4x más la constante de integración. Revísenlos todos hasta ahí si hay alguna pregunta, chicos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer una tercera y vamos a tratar de hacer una conclusión, ¿ok? Con estos que estamos viendo acá. Si yo les digo integral de tangente de 2x por dx. Entonces, pero todavía no les pongo el tangente. Hagámosle de secante al cuadrado. Entonces, lo primero que usted verifica es, no puedo trabajar la antiderivada porque el ángulo tiene un 2. ¿Sí? Entonces, significa que su paso número 1 será sustituir el ángulo. De tal forma que usted diga que u es igual a 2x. Derivamos a ambos lados de la ecuación. Entonces me quedaría du igual a 2 por dx. Despejamos la derivada. Es decir, que du medios sería igual a dx. Sustituimos en la integral. Significa que me quedaría integral de secante al cuadrado, en este caso du, y como usted despejó el dx, pues reemplazamos el dx, que sería du medios. Operamos nuestra integral, significa que puedo sacar el 1 medio de la integral, y adentro nos quedó únicamente secante al cuadrado de u por du. Integral que está dentro de sus 6 integrales inmediatas y por lo tanto la conoce. Es decir, que nos quedaría 1 medio de tangente de u más su constante de integración. Como no dejamos los términos en u porque eso lo único que hizo fue facilitar, pero no sería la respuesta final, reemplazamos los términos originales.
Es decir, que nos quedaría un medio de tangente de 2x más la constante. Ahí fue claro para todos, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a llegar a un resumen. Ahí hay un resumen que nosotros podríamos hacer. Así como vimos el resumen de cuando integrábamos fraccionarios, aquí hay algo que podemos deducir. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo, en este caso el 4, ¿qué operación está haciendo con x? Multiplicando, ¿verdad? Está haciendo una multiplicación. Al final en la respuesta, lo que sucedió fue que ese 4, miren lo que sucedió con ese 4, quedó dividiendo. ¿Sí o no? Miren en el secante, misma situación. ¿Qué significa misma situación? El 2 está multiplicando. ¿Qué terminó sucediendo con el 2 en la respuesta? También quedó dividiendo. ¿Sí lo observamos todos? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué podríamos nosotros deducir? Que yo puedo resolver la integral común y corriente, pero si el ángulo, el numerito, lo que está haciendo es multiplicando, al final va a tener que estar dividiéndose. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo la integral de seno de pi teta por d teta, entonces, ojo con algo. El ángulo es pi teta, ¿verdad? El numerito que está multiplicando al ángulo es un pi. Significa que yo voy a integrar el seno sin importar el ángulo que se tenga. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, bueno, integral de seno sin importar el ángulo que tenga es menos coseno, ¿verdad? Significa que la integral va a ser menos coseno del ángulo, que en este caso es pi teta, pero voy a tener que dividir entre ese numerito que estaba multiplicando, es decir, que voy a dividir entre pi más la constante de integración. Y que lo puedo dejar escrito como menos 1 sobre pi, recuerden que esos ya son temas de escritura, menos 1 sobre pi, por coseno de pi teta. ¿Que cómo llegamos a esa respuesta o a esa conclusión? Es una integral por sustitución, pero lo que nosotros podemos concluir es que si el número o el coeficiente está multiplicando al ángulo, yo puedo resolver la integral de la trigonométrica común y corriente, pero al final ese término va a dividir la expresión. ¿Sí? Veamos un cuarto. Yo les puedo decir integral de seno, no, cambiémoslo, de coseno de 3x. Sí, ya sabemos que vamos a sustituir el 3x, pero para ahorrarnos toda la sustitución, lo que nosotros podemos concluir es, ¿cuál es la integral de coseno sin importar el ángulo? Nosotros diríamos, la integral de coseno es seno positivo. Significa que eso me quedaría seno positivo de 3x, que es el ángulo, pero no puedo olvidar que todo el término tendría que ir dividido entre 3, más mi constante de integración. Y que si por cosas de la vida a mí se me llega a olvidar, pues usted sabe que eso equivale a una sustitución.
Es decir, hace todo el procedimiento que acabamos de explicar hace un momento. ¿Es claro para todos nuestro resumen? ¿A qué podríamos resumir la sustitución de ángulos en las funciones trigonométricas? O, si nosotros queremos ser conscientes, pues equivale a un método de sustitución. Sí, Profe, profesor. una pregunta. Sí. Digamos, para en tema de los talleres, cuando tengamos estos temas, podemos, o sea, necesariamente tenemos que hacer todo el procedimiento o ya teniendo el concepto claro, pues lo podemos hacer de la forma que a nosotros nos parezca más fácil. No, como ustedes consideren, digamos que precisamente el taller es para practicar y ustedes pueden o hacer paso a paso o resolverlo de forma directa. Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, entonces la gran incógnita que ustedes tenían en varias de sus antiderivadas era con referente al ángulo. Entonces ya saben cómo se hace sustitución de las funciones trigonométricas y que cómo las podríamos resumir para que no nos toque hacer el paso a paso, pero sabemos que el fondo de la explicación es una integral por sustitución. Bien, entonces hasta ahora hemos visto cómo es sustitución con los ángulos. Bien, entonces ahora nos toca ver sustitución con todas las generalidades. Hasta ahora estamos viendo la primera. ¿Qué pasa cuando es una función trigonométrica y que estamos mirando sus ángulos? Eso es lo que estamos viendo en este ejercicio. Y que logramos llegar a una pequeña conclusión. ¿Alguien tiene alguna duda? Vuelvo y pregunto, cosa que pueda pasar al siguiente. Bueno, entonces voy a ponerles uno, a ver cómo les quedaría. Si yo les digo integral de coseno, pero ahora les digo que ese coseno es x medios por dx. Revísenlo cada uno, ya sea haciéndolo por sustitución o con el resumen que acabamos de hacer, a ver cómo lo interpretan. Son las 8:26, a las 8:28, 2 minuticos. Profe, ¿te lo enviamos al interno o no?
No, es solamente para que lo miremos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El término del ángulo ya no está multiplicando, está dividiendo. Significa que podría seguirse cumpliendo lo que nosotros mencionamos, ¿sí? Más sin embargo, voy a hacer todo el paso. Si voy a sustituirlo, U sería X medios, ¿verdad? Si voy a derivar a ambos lados de la ecuación, entonces X medios es lo mismo que yo tuviese un medio de X, ¿verdad? Así como cuando usted dice 3X, la derivada es solo 3, pues la derivada de X medios será solo un medio. Entonces, si yo derivo, me quedaría un medio por dx. Si despejamos, pues me quedaría 2du igual a dx. Si sustituyo, pues me quedaría integral de coseno, ahora se llama u, y el dx ahora se llama 2 por du. Como ya sustituí, ya reemplacé todos los términos, ese 2 que está multiplicando lo podríamos sacar de la integral y me queda únicamente coseno de u por du. Y la integral de coseno, sin importar su ángulo, es seno positivo. Significa que me quedaría 2 veces seno de u más mi constante de integración. Y como la u solo nos sirvió para que fuera más sencillo, reemplazo los términos originales, es decir, que me quedaría 2 veces seno, u equivale a x medios, y todo más mi constante de integración. Esa sería la resolución paso a paso por el método de sustitución. Pero si nosotros queremos llegar al resumen o a la expresión que nosotros logramos resumir, podríamos decir que la integral de coseno de x medios por dx, la integral de coseno sigue siendo el mismo seno sin importar el ángulo, pero lo que debo tener en cuenta es, no toda la fracción es que se voltee, únicamente me está interesando el coeficiente, ¿sí? El coeficiente es denominador, significa que al final de la respuesta es la operación contraria. El 2 ya no quedará dividiendo, sino quedará multiplicándose. De tal forma que diríamos que la respuesta sería 2 veces seno del ángulo, y el ángulo es x medios. Y todo más mi constante de integración. Entonces vuelvo e insisto para los que lo vayan a hacer de la forma resumida. Yo tengo que verificar el coeficiente del ángulo. Entonces fíjense en acá. Si el coeficiente lo que estaba haciendo era multiplicando, al final en nuestra respuesta ese término tiene que quedar dividiéndose. Si en nuestra integral el término está dividiéndose, al final en nuestra respuesta pues el término debe quedar multiplicándose. Entonces esa es como el resumen a la sustitución de las trigonométricas cuando estamos mirando los ángulos. ¿Ya más claro para todos? María Camila, muchas Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Listo, entonces ya no vamos a tener líos cuando ustedes vean un ángulo diferente de uno, porque ya lo van a poder resolver. Saben que eso es una sustitución y que lo pueden hacer de una forma sencilla. Cualquiera de las dos, pues es completamente válido. ¿Listo? Bueno, pasamos a la generalidad número 2. Bueno, entonces, segunda generalidad, cuando estemos trabajando potencias. Eso también aplica para los radicales, ¿no? Una raíz es una potencia, si nosotros lo quisiéramos ver de esa manera.
Entonces, sucede que yo puedo tener la integral de x más 2 al cuadrado por dx. Entonces aquí viene lo importante. Yo sé que eso es un binomio al cuadrado perfecto y que lo puedo resolver como una antiderivada. Pero sucede que esto también se puede resolver como una sustitución, porque todo el término está elevado a una potencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo potencias, la generalidad, entonces por lo general, se sustituye la base de la potencia. ¿Listo? Esa es una generalidad. Entonces, ¿quién es la base de la potencia en este caso? X más 2. ¿Sí? Entonces, por lo general, me voy a situar en la base de la potencia y ese será mi cambio de variable. ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo U va a ser igual a X más 2. ¿Sí? Derivamos a ambos lados de la ecuación, es decir, que me queda du, derivada de 2, 0. Derivada de x, recuerden que ya no me van a poner solo el 1, sino derivada de x, pues equivale a dx. Y ya derivé a ambos lados de la ecuación sin ningún inconveniente. ¿Sí? Ahora, el tercer paso era despejar el de x, pero aquí ya está despejado. Fíjense que dx es igual a du, no tengo nada más para despejar. Por lo tanto, el siguiente paso será sustituir. ¿Sí? Entonces voy a sustituir, empiezo, integrar. X más 2, ya no lo tengo por qué colocar. ¿Sí? El X más 2 ahora se llama U solito. ¿Listo? Ahora, el X más 2 estaba elevado a una potencia. No lo puedo omitir, tengo que reemplazar todo tal cual como se encuentra el ejercicio. Entonces, X más 2 ahora se llama U, por lo tanto ese U está elevado a la 2. Seguimos. Sigue un dx, todo multiplicado por un dx. Pero el dx ahora, en mis nuevos términos originales, se llama du. Y la idea, muchachos, es que yo debo dejar todo en términos de una misma variable. ¿Sí? Entonces, si yo cambié la variable en términos a u, toda la integral tiene que quedar en términos de u. Y no me puede faltar ningún término. Como ya hice la sustitución, pues la idea es integrar. Y la integral de u al cuadrado, pues usted ya la conoce. Usted me estaría diciendo que eso sería u al cubo tercios, más su constante de integración. Fíjense que es una integral sencilla, una antiderivada. Y como usted ya integró, al final reemplaza los términos originales. Entonces, ¿qué son los términos originales? U. U desde el principio del ejercicio era x más 2. Entonces me queda x más 2 a la 3, todo sobre 3, más mi constante de integración. Revísenlo hasta ahí si hay alguna pregunta, chicos. ¿Nos queda claro el ejercicio? Sí, profe. Listo, perfecto. Bien, entonces otro ejemplo con respecto a las potencias. Yo puedo tener integral de dx sobre 3x más 2 a la 2, pero en el denominador. ¿Sí?
Entonces, sigue siendo una potencia, por más de que sea un fraccionario, sigue siendo una potencia, chicos, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, por lo general, cuando tengamos una potencia, se sustituye la base. No importa si está en el numerador, si está en el denominador o si está en otra expresión, ¿sí? Por lo tanto, entonces nosotros decimos, ok, es una potencia, me voy a tratar de focalizar en la base de la potencia. Entonces, empezamos la sustitución. Diríamos U. ¿Quién es mi cambio de variable? La base, es decir, 3x más 2. Segundo paso, derivemos. Entonces, derivada de U me daría de U. Derivada de 3x me da 3. Derivada de 2 me da 0. Pero todo va con respecto a dx. Ya derivé a ambos lados, despejo la derivada independiente, o sea, el de x. El 3 que está multiplicando lo pasaremos a dividir y me daría du tercios igual a dx. Sustituyo, entonces, integral. Importantísimo lo que les voy a mencionar. El dx está en el numerador, pero para que cuando yo vaya a realizar la sustitución eso no me vaya a presentar una confusión, lo que yo siempre recuerdo es que hay un 1, la base sigue siendo la misma, y todo va multiplicado por dx. ¿Eso para qué va a ayudarme, chicos? Para que eso no se me vaya a convertir en varios fraccionarios al mismo tiempo, ¿sí? Recuerden que siempre el dx es una multiplicación. Por lo tanto, siempre es un numerador, pero yo lo puedo dejar expresado como multiplicación para que no me vaya a generar ninguna confusión. Es decir, que yo tengo un 1 común y corriente, y en el denominador tengo 3x más 2. Ese 3x más 2 ahora se llama u. Pero sucede que ese término estaba elevado al cuadrado. No lo puedo cambiar. El u seguiría quedando al cuadrado. ¿Sí? Todo por dx. Entonces fíjense por qué lo dejamos como multiplicación, porque es un fraccionario. ¿Sí? Nuestro dx ahora se llama du tercios. Entonces, por du tercios. ¿Sí? Entonces fíjense que todo se está multiplicando de tal forma que ustedes no vayan a tener varios fraccionarios, solo hay un solo fraccionario, ¿sí? De tal forma que si yo lo reescribo o multiplico las fracciones, pues eso equivale a du sobre u al cuadrado, y yo puedo sacar ese 3 que estaba en la integral, ¿verdad, chicos? Yo puedo decir que eso es un tercio. Y esa integral, ustedes, mejor dicho, ya están pero cansados de hacerla, es una antiderivada, donde usted lo que me dice es que la puede reescribir como un tercio de u a la menos 2 por d. Donde ya sabemos que esa integral de u a la menos 2 nos daría menos 1 sobre 3u. ¿Sí o no, chicos? Más nuestra constante de integración. Ya integré común y corriente. Y ahora me queda reemplazar los términos originales. Es decir, que mi respuesta me quedaría menos un tercio de u, pero u es 3x más 2. Y todo más nuestra constante de integración. Revísenlo si hay alguna duda, muchachos. ¿Alguna pregunta o nos quedó claro el ejercicio, chicos? Está claro, profe. Bueno, súper bien. Entonces, nos quedan 15 minutos.
La idea es, vamos paso a paso con sustitución. Digamos que a veces yo lo que he notado es que ustedes están muy juiciosos y se angustian. No se angustien, vamos hasta ahora viendo las generalidades de sustitución. Voy a dejar este espacio para que creo que una compañera tenía una duda de antiderivadas. No sé si de pronto alguien más también tenga duda, cosa que las podamos despejar. Ya ustedes pueden hacer su ejercicio 75 de ARYA. Hoy, después del mediodía, después de que termine mi otra clase, yo les habilito los links. Recuerden que el plazo máximo para subir estos talleres de aplicaciones son hasta el día jueves, ¿sí? ¿Por qué lo dejé máximo hasta el día jueves? Porque mañana sigo explicando las generalidades de sustitución, de tal forma que ya las veamos todas y ahí usted ya pueda iniciar con los nuevos talleres, ¿listo? Entonces, tienen hoy y mañana y un poquito del jueves por si tienen que terminar algo de antiderivadas y yo dejo 15 minuticos así como hoy para mirar si tienen alguna otra duda antes de que empecemos en forma los talleres de sustitución. Entonces ahora sí, no sé quién era la persona que tenía la inquietud para que revisemos qué duda tienen. Yo, profe. Dime, ¿qué pregunta tienes? En la pregunta 69, pues del libro ARYA. Espérame un segundito, miro el texto. Estos son dudas de ARYA. Espérame, cambio acá para no combinar solución dudas. Espera. Valor inicial. Aquí. ¿Qué número me dices para buscarlo? 69. No me saco el texto de ARYA, a ver qué es lo que dice el 69. Ok, ejercicio 69 de ARYA. Entonces, dice, costo marginal. El costo marginal de los productos ABC, entonces me dan un costo marginal, derivada del costo con respecto a la derivada de las cantidades, y me dicen que eso es igual a 3 más 0.001 de X. Y el costo de fabricar 100 unidades es 1005. Entonces me dicen una condición del costo de fabricar 100 unidades es igual a 1005. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el costo de producir 200 unidades? Entonces me preguntan, ¿cuánto es el costo de producir 200 unidades? Los artículos se venden a 5 cada uno, es decir, que me dan un precio igual a 5. Determine el incremento de la utilidad si el volumen de ventas se incrementa de 1000 a 2000. Me están diciendo unas utilidades. Cuando las ventas van en 1000 y luego en 2000. Listo, esa es la información que me están dando. Entonces, primero me dicen, el costo de producir 100 unidades es igual a 1005. ¿Sí? Luego me dicen que calcule cuánto cuestan producir 200. Me dicen que el precio es 5 y que también verifique las utilidades. Entonces empezamos paso por paso. Lo máximo que me están dando es el costo marginal, significa que solo puedo calcular el costo total por el momento. De tal forma que la derivada del costo va a ser igual a 3 más 0.001x, todo por dx. E integramos. Entonces, el costo total va a ser igual a 3x más el 0.001 medios de x al cuadrado más mi constante de integración. Eso será lo que tenemos allí, ¿sí? Ahora, me dan una condición inicial. Me dicen, el costo de producir 100 unidades da un total de 1005. Entonces puedo encontrar mi constante de integración. Entonces, de tal forma que estaríamos diciendo que tengo mis 1005 igual a 3 cuando x equivale a 100.
Y ahí tendríamos nuestra constante de integración. ¿Cuánto te dé la constante? 700. Listo. Entonces ya tenemos tus 3x más 0.001 medios de x al cuadrado más 700. Entonces ya tenemos la función de costo. Entonces, por lo tanto, el segundo enunciado ya lo tenemos listo. ¿Cuánto es el costo de producir 200 unidades? Pues es reemplazar. 1320. Listo, entonces ya tendríamos 1320, costo de producir 200 unidades. Sí, profe, mi duda es en la última parte, lo del incremento de 1000 a 2000. Listo, entonces no me piden ahora las utilidades, pues tengo que tener la función de utilidad, nada que hacer. Entonces yo tengo mi función de utilidad, la cual es igual a los ingresos menos los costos. Entonces mi función de utilidad será igual. ¿Qué son los ingresos? Los precios por las cantidades. Entonces tengo mi 5 de precios por las cantidades, menos la función de costo, que ya la tengo. Entonces que sería mi 3x más mi 0.001 medios de x al cuadrado más 700. Y ya tienes tu función de utilidad. Por lo tanto, te quedaría tu 5x menos 3x menos 0.001 x al cuadrado medios más 700. Ya teniendo la función de utilidad, pues tú puedes mirar qué pasa cuando las ventas son 1000 y cuando son 2000. Ah, ok. Entonces serían como dos resultados. Correcto. O si lo quieres interpretar como si fuese una integral definida, que va de 1000 hasta 2000. Entonces, aquí te están preguntando ¿cuánto es el volumen de que se incrementa de 1000 a 2000? Pues primero reemplazas cuando la utilidad vale 1000. Luego reemplazas cuando la utilidad es 2000. Y pues la resta que te va a dar, pues el volumen, ¿no? Entonces tus reemplazos, ¿qué pasa? Cuánto, toda la utilidad que dio 1000, toda la que te dio 2000, entonces ¿cuánto se incrementó? Pues la utilidad de 2000 menos la utilidad de 1000, vas a saber cuánto fueran las ganancias que se incrementaron, si fue que se incrementaron. Entonces vas a tomar la utilidad de los 2000 menos la utilidad de los 1000 para saber cuánto fue el incremento. ¿Sí? Sí, señora, ya entiendo. Listo, perfecto. Por eso, o sea, porque hay otro punto, en el 68, en el D, también en la función de utilidad me dan dos resultados, por lo que se vuelve en una ecuación cuadrática. Sí, pero cuando es una cuadrática, recuerda que da un dato positivo y un dato negativo. Sí. Entonces, no, si estamos hablando de cantidades, no tiene sentido que nosotros digamos que se van a producir cantidades negativas. Recuerda que Pero las entonces en cantidades ese siempre caso son positivas. estaría, digamos, en lo que te nombro del ejercicio 68, a mí me dio un resultado positivo y un resultado negativo, entonces está mal. No, o sea, escucha lo que te estoy diciendo. Una función cuadrática da dos datos, ¿sí? Entonces, tú decides cuál es el dato que tienes que tomar. Si es un ejercicio de aplicación, ¿tiene sentido que yo te diga que vas a producir menos 30 lapiceros? Pues, exacto. Entonces, yo te doy dos resultados. Si tú me dices que te dio un resultado menos 30 y que te dio un resultado 20, ¿cuál será el resultado correcto? El que vas a tomar para la producción de las cantidades, pues el positivo. ¿Sí? No tiene sentido en estos momentos que nosotros hablemos de cantidades negativas. Sí, es verdad. Profe, Ujú. profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo, o sea, yo hice esa, pero entonces puse como 5x menos 3 y me dio 2x y Sí. cambió como el negativo, cambió todo lo que estaba dentro del corchete. Entonces me quedó, digamos, Ah, sí, ahí queda menos 700, sí, señorita. O sea, te Sí, queda o sea, a mí acá. me quedó como te digo, o sea, 2x Menos el 0.01 x medio ajá, menos. menos 700, sí señora, me Señorita, cambió todo.
Ah, bueno, profe, es que tenía esa duda porque entonces ya lo iba a cambiar. No, no, no. Profe, Ah, una bueno, profe. Listo, muy bien. Señora, en el ejercicio 68 nos dan 22,700 o 2700. Es que no sé cómo qué valor tomarlo porque me está dando como cantidades muy grandes. ejercicio 68 te está diciendo que el costo marginal de 100 empresa es tanto. Si el costo de producir 200 unidades es 22.700. Sí, ¿Lo tomo como 22,700? sí, ahí yo veo 22.700, no veo Es que nada. en el punto anterior nos dan 2000, pero, o sea, sin punto ni nada, ni la coma. Y en el 69 también nos dan 1005. Pero es que, Linda, las comas representan los miles. Lo mismo en la calculadora. Cuando tú en tu calculadora tienes una coma, eso significa miles. Cuando tienes punto, significa decimal. Entonces no te pueden poner puntos. La coma te está diciendo 22.700. Ah, ok, gracias. Listo. Hola, profe, yo tengo una, si usted me puede colaborar, es que he tenido como problemas con el planteamiento, Sí. ¿sí? Me puede colaborar con el 65, que es sencillo, pero ya de ahí yo me ubico, de Arya también. 65. Ok. El ejercicio 65 te dice que la velocidad del movimiento en el instante t. Entonces recuerda, cuando hablamos de velocidad, recuerda que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Y te están pidiendo encuentre la distancia recorrida. O sea, tú sabes que velocidad, vamos como tus formas de interpretarlo es distancia, o sea, derivada de la distancia o derivada de la posición. ¿Sí? De tal forma que lo que te están diciendo es la velocidad, entonces la derivada de la posición con respecto al tiempo va a ser igual a t más raíz de t todo al cuadrado. Común y corriente inicias tu proceso de antiderivada y como ya tienes derivada a ambos lados de la ecuación, puedes integrar a ambos lados de la ecuación. Y la integral de ds pues es s y eso es la distancia. O sea, listo, profe. Y como ahí me dicen que calcule la distancia recorrida en un instante t, yo le doy algún Es la valor. condición inicial. Recuerden que cuando ustedes ya vieron física, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, entonces si me están hablando de la velocidad, siempre yo parto de una velocidad inicial. Todo objeto en su punto de partida tiene una velocidad inicial. Entonces ese objeto tiene una velocidad inicial en 0 y por lo tanto su velocidad inicial es 0. ¿Sí o no? O sea, si yo voy a encender mi auto en estos momentos, en este preciso momento mi velocidad es 0 y en este preciso momento no ha pasado un segundo, entonces el tiempo sigue siendo 0. Por lo tanto, tienes la condición inicial. Pues cuando tengas tu integral, sabes que la velocidad es 0 cuando el tiempo es 0 para que puedas saber cuánto vale la constante de integración. ¿Sí? Listo, profe, sí, señor. Entonces ya ahí yo despejo, yo sé, planteo nuevamente la función. No, no, ¿qué planteas? Primero ya está planteada la función. La constante de integración es lo último que se hace. Tú Sí, me solucionas refiero. el binomio y te quedaría t al cuadrado medios, más en este orden de ideas te quedaría 2t a la 1/3, es decir, que me quedaría la 3 medios por 2/3. Claro que es como un cubo, un Un vino. binomio, estoy solucionando el binomio. Más t al cuadrado, cancelas las t's y me quedaría t al cuadrado medios. Y acá, de una vez si lo integro, me quedaría t al cubo tercios. ¿Sí? Entonces, ahí lo único que hice fue resolver el binomio y luego integrar.
y te queda más la constante de integración. Entonces, esta es tu ecuación ya completa. Sí, señora. Y ahora reemplazas las condiciones iniciales, ¿sí? Ah, bueno, acá no es velocidad, sino posición, ¿no? Entonces, reemplazas tus condiciones iniciales y esas condiciones iniciales lo que te dice es que la posición va a ser igual a 0 cuando el tiempo sea 0. Entonces, en últimas, tú estarías diciendo que tu constante de integración sería 0. Porque todo esto te da 0. ¿Sí? Entonces, si te piden la distancia del objeto, pues ya la tienes. Sería únicamente la posición igual al t al cubo tercios más 4 tercios de la raíz de t al cubo más t al cuadrado medios, más la constante. De tal forma que puedes descomponer esa raíz, que te quedaría t al cubo tercios más 4 tercios de t por raíz de t más t al cuadrado medio. Y ya no sumas ninguna constante porque tu constante te dio 0. Y ahí puedes sacar factor común. Aquí le faltaría esto, sacarle factor común. ¿Sí? Entonces, Listo. Ok. partes de un enunciado, vuelvo e insisto. Miras qué es lo que te están preguntando y de una vez recuerdas las condiciones iniciales, ¿sí? En todos los problemas de aplicación el objetivo es llegar a una ecuación y se tiene que haber solucionado la constante de integración. Eso es lo que tú tienes que revisar. Listo, profe. Esa era la inquietud muy amable. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, nada, continúen si tienen que terminar sus ejercicios de antiderivadas de aplicaciones. Yo en la tarde de hoy ya les habilito los links para cargar. Y mañana continuamos con las generalidades de sustitución, muchachos. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy buen día, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Bien, ustedes, cuídense. Luego.